All right, we will start in just a few minutes. We know people are still just joining us this evening. Thank you all for taking the time to join us. La junta comenzará en un breve momento. Sabemos que todavía hay familias que se están reuniendo con nosotros. De nuevo, gracias por acompañarnos. Okay, thank you for joining us this evening. This is our transition to in-person learning meeting at Ariana's Junior High. We appreciate that you are joining us this evening. We will go ahead and start our meeting. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Esta es nuestra junta de transición al aprendizaje en persona y vamos a dar por empezada la junta. All right, we are also recording this meeting and live on YouTube. Thank you for joining us. Estaremos grabando esta junta. Estará disponible en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Right, so we just wanted to start with how do we Zoom tonight? And so at the bottom of your screen, you will see that you can ask us questions in the chat. Queríamos repasar cómo vamos a hacer el Zoom esta noche. Si notan abajo donde dice chat, nos pueden chatear con las preguntas ahí. And again, we are recording tonight's meeting and we'll add that to our YouTube channel for AJH Hawks. Y de nuevo un recordatorio que estaremos grabando la reunión de esta noche y la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de AJH Hawk. Right, and we definitely wanted to tell you that we have missed you and missed seeing everybody on campus. We're very excited to be able to share with you our plans for return to in-person this year. Queríamos darle la bienvenida, dejarles saber que si los extrañamos, que esperamos con anticipación verlos de nuevo de regreso a nuestro campo escolar. And we have the all-star crew joining you this evening for our meeting. Y tenemos nuestro equipo estelar de anfitriones de esta junta. I am Miss Beard. I'm the principal, la directora, Maestra Beard. Hello, my name is Miss Brown. I am the assistant principal, subdirectora, Maestra Brown. Good evening. My name is Janice Rodriguez. I'm the dean, decana, Maestra Rodriguez. Yo soy señora Fife, la consejera. Mucho gusto. Yo soy uno de los consejeros del señor Mendoza. Y buenas tardes, yo soy Alma Ruano, soy la gerente de la oficina y también seré su intérprete esta tarde. Buenas tardes. And so now our purpose this evening is to tell you a little bit more about our return to in-person instruction. And first, we are working with being comfortable with our health and safety protocols for students, staff, families, and relearning our school routines. Wear a mask, stay apart, wash and sanitize your hands. School will look different when we come back this year.
Y ahora queríamos repasar el propósito de esta junta de regreso a instrucción en persona. Es estar confortable con todos los protocolos de la salud y seguridad para los estudiantes, el personal y las familias, y de reaprender las rutinas escolares, de usar una mascarilla, mantenerse alejado y de lavarse y desinfectarse las manos. Tomen en cuenta que la escuela se va a ver diferente cuando regresen. Ms. Brown, you're muted. All right, so return to in-person instruction. So we are excited to have you guys come back. And so we have put together a plan that will help you to transition from learning at home to learning back on campus. And one of the focuses that we have is to build your stamina in this format to increase high quality instruction and engagement of our students. Our schedule will have more school time starting in April when we come back from spring break, and it will continue all the way through May and June. We hope that next year, when we start school in August for this following school year, that we will be back to a full school schedule. De nuevo, hemos armado un plan para el regreso de instrucción en persona. Hemos construyendo la resistencia en el formato para aumentar la instrucción de alta calidad y la participación de estudiantes. Nuestro horario tendrá más tiempo escolar a partir de abril y continuará hasta mayo. Y esperamos que el próximo año sea un horario escolar completo. In returning to in-person instruction, we want to reestablish our social connection with students, provide social emotional supports as needed. We miss having students on campus, and we're excited to start this process for you to return. En la restauración de la conexión social con los estudiantes, proporcionar apoyo emocional, social, según sea necesario, echamos de menos tener estudiantes en nuestro campo escolar y estamos emocionados de comenzar este proceso para que puedan regresar con éxito. Let's talk about one of our biggest concerns, the health and safety of our students, staff, and family. There's 3 simple steps to stop the spread of COVID. Hablemos de una de nuestras mayores preocupaciones, que viene siendo salud y seguridad de los estudiantes, el personal y la familia. Son 3 pasos simples para detener la propagación del COVID-19. The first one is wear a mask. Students will have to wear a mask when they leave their home. Students will need to wear a mask on campus. Students will need to wear a mask in the classroom. Students will need to wear a mask during PE. Students will need to wear a mask on the way home. This is a mandate from California Public Health. Research has shown that wearing masks is one of the most important things you can do to prevent the spread of COVID-19. La primera es de usar una mascarilla. Usar una mascarilla. Los estudiantes tendrán que usar una mascarilla cuando salgan de su casa. Tendrán que usar una mascarilla en el campo escolar a todo tiempo. Tendrán que usar una mascarilla en el aula, ya sea en el salón. Los estudiantes tendrán que usar una mascarilla durante la educación física. Tendrán que usar una mascarilla al camino a casa igual. Este es un mandato de la salud pública de California. Las investigaciones han demostrado que usar mascarillas es una de las cosas más importantes que puede hacer para evitar la propagación del COVID. The second one is practicing social distancing. The social distancing rule has been in the news recently. The Center for Disease Control has indicated that 3 feet in the classroom with students and staff wearing face masks is appropriate, but 6 feet is a recommended distance for everything else. We will be following the 6-foot social distance recommendations on campus. La segunda viene siendo practicar distanciamiento social. La regla de distanciamiento social ha estado
en las noticias recientemente. El Centro para el Control de Enfermedades ha indicado que 3 pies en el aula, o sea, la clase, con estudiantes y personal usando mascarillas faciales es apropiado, pero 6 pies es la distancia recomendada por todo lo demás. Para todo lo demás, disculpen. Estaremos siguiendo la recomendación de distancia social de 6 pies en el campo escolar. The third one is wash your hands frequently. Washing hands and or using hand sanitizer has always helped to prevent the spread of and transmission of disease. COVID is no different. Y la tercera viene siendo lavarse las manos con frecuencia. Lavar las manos y o usar desinfectante para las manos siempre ha ayudado a prevenir la transmisión de la enfermedad. COVID no es diferente a esto, así que a lavarse las manos. All right, so there's a whole lot of new terminology for students, their families, and even for teachers and staff. So we're going to take a moment to review what some of this new terminology is. The first one is what we call asynchronous. Asynchronous instruction is when a student is assigned work and completes this work without being in class with the teacher. It is done independently on the student's own time. Synchronous instruction is when a student completes work at the same time as their classmates with support from the teacher. Distance learning is what we have been doing all year. Students are learning through Zoom at a distance from their teachers and classmates. And then finally, in person is when students return to campus. Our return to campus will include both work at school and work on the computer at home. Ahora vamos a repasar terminología nueva. Sabemos que hay muchas palabrerías grandes y no entendemos qué es lo que significan, tanto como para padres, estudiantes y personal de la escuela. Entonces vamos a repasar las más importantes. La primera viene siendo la instrucción asincrónica. Lo que significa esto es cuando a un estudiante se le asigna trabajo y completa este trabajo sin estar en clase con el maestro. Es un trabajo realizado independientemente en el propio tiempo de los estudiantes. La segunda viene siendo la instrucción sincrónica y esta viene siendo cuando un estudiante completa el trabajo al mismo tiempo que sus compañeros de clase con el apoyo del maestro. La tercera, que es la que venimos haciendo hasta ahorita, es el aprendizaje a distancia. Esto es lo que hemos estado haciendo durante todo el año escolar y los estudiantes aprendiendo a través de Zoom a distancia de su maestro y de los compañeros de su clase. Y por último es en persona. Y esto es cuando los estudiantes regresarán al campo escolar y nuestro regreso al campus incluirá tanto el trabajo en la escuela como el trabajo en la computadora en casa. All right, and another one, another term that you are going to be introduced to is called simulcast instruction. And our plan for return, this includes teachers simulcasting, which means they will be teaching students in their classroom and students at home on Zoom at the same time. This allows for students to have the same teachers and be able to learn online or in person based upon current health conditions. Otra palabra que van a ser introducidos ahora va a ser la instrucción de transmisión simultánea. Esto es lo que nuestro plan de retorno, lo que va a pasar es, incluye todos los maestros simulando lo que significa que estarán enseñando a los estudiantes en su aula y a los estudiantes en casa en Zoom. Esto permite que los estudiantes tengan los mismos profesores y puedan aprender en línea o en persona en función de las condiciones de salud.
And how do we get all the students to return in person? Well, we're going to start with our current schedule. So, ¿cómo conseguimos que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de regresar en persona? Bueno, empezaremos con nuestro horario actual. And so our current schedule has the check-in with their advisory class on Mondays, synchronous learning in the morning, Tuesday through Friday, and office hour check-ins Tuesday through Friday in the afternoon. So, actualmente el horario de los estudiantes es de que los lunes se reúnen con su maestro de asesoramiento, más hacen trabajo asincrónico, lo que viene siendo independiente. Y de martes a viernes hacen trabajo sincrónico a distancia en las mañanas y en las tardes hacen trabajo asincrónico y sincrónico. So, lo que hacen es que se tienen que reportar con cada maestro en la tarde, pero después se les asigna trabajo asincrónico. And so next we will move into phase 1, where all students will have increased instructional time, including required instruction on Mondays for a half day, as well as additional afternoon instruction for everyone. So, lo que va a suceder siguiente es que nos vamos a trasladar a fase 1. Y lo que viene siendo esto es de que todos los estudiantes tendrán más tiempo instruccional, que va a incluir instrucción los lunes y más instrucción y igual instrucción en la tarde. And so on Mondays, all students will Zoom on Monday morning, and students will work in their Google Classrooms in Monday afternoon. So, los lunes, todos los estudiantes por Zoom por la mañana y en la tarde, todos los estudiantes en la aula de Google, lunes por la tarde. On Tuesday through Friday, all students will have instruction both in the mornings and in the afternoons. Y de martes a viernes, todos los estudiantes por Zoom por la mañana y la tarde. And so now, what does that look like as a schedule with times? Y ahora, ¿cómo se ve este horario ya poniéndole horarios, o sea, horas de tiempo? And so this will be our transitional learning phase 1 schedule that will begin the Monday after spring break, April 12th. So, a seguir, les vamos a presentar nuestro fase 1, el horario, que va a empezar el 12 de abril, lo que significa cuando regresemos de las vacaciones primaverales, es cuando vamos a empezar este nuevo horario. On Mondays, students will start school at 8:30 in their advisory class, and they will have all 7 periods through until 12:30. Los lunes, todos los estudiantes van a empezar sus clases a las 8:30 con la clase de asesoría. Y después van a reportarse con todos sus 7 periodos hasta las 12:30. Después tendrán almuerzo. So classes will be about 25 minutes in length, with 5 minutes passing in between and a 15-minute break in the middle of the morning. Las clases van a ser de 25 minutos todas, de la asesoría hasta el 7. Y tendrán 5 minutos entre medio de cada clase para poder trasladarse a la que sigue. Y también tendrán un descanso de 15 minutos. And again, all of this learning is distance learning. On Monday, all learning will be from home.
Y de nuevo, todo este aprendizaje será a distancia, será en casa. The remainder of the schedule looks very similar Tuesday through Friday as to what students are currently working in at the school. Los horarios siguientes son casi igual como lo que estamos trabajando ahorita. Si notan ahorita es de que igual de 8:30 empezarán con su primer periodo. Será aprendizaje a distancia igual sincrónico. And again, our start time is at 8:30 with first period through 7th period at the end of the day. So de nuevo, empezarán a las 8:30 con su primer periodo y terminarán con el séptimo periodo a las 2:35. Because it is a full day of instruction, the class periods are longer, 55 minutes for each class, with a 10-minute break and a 40-minute lunch. Y porque la instrucción, hay más instrucción en este día. Las clases son de, did you say, what was the classes? I'm sorry. 55 minutes. Son de 55 minutos cada clase, igual con un descanso de 10 minutos entre medio, con 5 minutos de cada clase para que puedan cambiar y con un almuerzo de 45 minutos. The afternoon classes are 25 minutes with a 5-minute break in between. Las clases en la tarde son de 25 minutos, que viene siendo después del almuerzo. Son de 25 minutos con 5 minutos también entre medio. And all of this learning on Tuesday through Friday, again, is from home. And it is the synchronous distance learning. Y de nuevo, esta fase aún permanece en la instrucción en casa. Our schedule for Wednesdays and Fridays is very similar. We do have it flipped, so the morning longer classes are with the advisory through 7th period, and 1st through 4th is in the afternoon with the shorter class periods. Los horarios de miércoles y viernes viene siendo lo mismo que de martes a jueves. Simplemente lo que hacemos es que intercambiamos los periodos que van en la mañana para que también esos tengan la misma tiempo de aprendizaje. O si notan, miércoles y viernes empezarán con su clase de asesoría y terminarán en la mañana con el séptimo periodo. The first day of phase 1 is April 12th. On that day, students will attend synchronous learning on Zoom Monday morning, complete their asynchronous assignments in Google Classroom on Monday afternoon, and continue their synchronous learning Tuesday through Friday. So de nuevo, la primera fase comienza el 12 de abril, lo que significa que los estudiantes asistirán a aprendizaje sincrónico a través de Zoom el lunes por la mañana. Completarán las asignaciones asincrónicas en Google Classroom lunes por la tarde y continuarán aprendizaje sincrónico de martes a viernes. So, lo que significa todo esto es de que desde el 12 de abril van a continuar el aprendizaje a través de Zoom en casa. All right, so a lot of people have a question. Miss Brown, Miss Beard, Miss Rodriguez, Miss Five, Mr. Mendoza, Miss Alma, when can I actually come to school and be in class? That is a great question. So the anticipated return to in-person instruction at school is going to be phased in. So in our district, we are going to have our youngest students return first.
And at the junior high level, we continue to make changes to our schedule as we get closer to our anticipated return date, which is May 3rd, the week of May 3rd for 7th grade students. 8th grade students is the week of May 10th. So if you have your camera out or you're on your Chromebook or on your computer, you may want to take a picture, a screenshot of this slide to refer to it. And you can also get a paper copy at your lunch distribution site. But to answer your question, some of you have asked, when can I actually physically come back to school campus? It will be beginning in May. May 3rd, the week of May 3rd for 7th graders, and the week of May 10th for 8th graders. Can you move over to the next slide, please? So, tenemos muchos estudiantes, padres de familia que nos llaman y nos preguntan cuándo van a regresar los estudiantes en el campo escolar. El regreso anticipado a la instrucción en persona se efectuará mediante un enfoque gradual, lo que significa que no vamos a empezar todos de un solo. Si notan en la pantalla, gradual significa que poco a poco van a ir regresando. Si bien puede ver que nuestros estudiantes más jóvenes del distrito regresan primero, estamos haciendo cambios en nuestros horarios en la secundaria a medida que nos acercamos a nuestra fecha de regreso anticipada. Si notan aquí en la gráfica, nuestro regreso de la secundaria para los estudiantes de 7º grado será el 7 de mayo. Ese es el 3 de mayo, disculpen. El 3 de mayo es para nuestros estudiantes de 7º grado. Y para nuestros estudiantes de 8º grado será el 10 de mayo. Entonces, esas son las fechas las cuales van a empezar a regresar nuestros estudiantes en el campo escolar. Ahorita se les sugiere que le tomen foto a esta pantalla porque esta es la que tiene las fechas importantes que les estamos dando para que si por alguna vez se les olvida o algo, qué fecha les habíamos dado, pueden regresar a esta foto. And so what will school look like after phase 1? Well, students will return to campus 2 days per week. This will include some students on campus and some at home. Details will be based on health orders from County Public Health, transportation, so busing, and students returning to campus and students returning at home. All of the information like schedules are currently being worked on, and we will have to share those out closer to May. So, de nuevo, esto es después de la fase 1. Acuérdense que la fase 1 va a ser todavía instrucción en casa. Esto es cuando los estudiantes van a regresar al campo escolar 2 días por semana, o sea, se van a poner en grupos A o B. Y esto incluye algunos estudiantes en el campo escolar y algunos en casa aprendiendo de forma asincrónica. Y los detalles los grupos se basarán en órdenes de la salud, el transporte que viene siendo los autobuses, y estudiantes regresan al campo escolar o se quedan en casa. Todo determina cómo es que van a hacer. Y la escuela va a compartir más información conforme se vaya acercando a la fecha del 3 de mayo. And I see someone put the question in the chat about how will students be divided into the A and B groups. The A group will be in person on Tuesday and Thursday. The B group will be in person on Wednesday and Friday. Junior high students will be assigned to the A-B group based on their siblings at the elementary level. And so all of our families were divided into an A group and a B group. And if there were changes made at the elementary level, we are doing our best to reflect those changes as well at the junior high level.
So, había una pregunta de cómo se van a dividir los estudiantes en grupos. So, los estudiantes serán asignados a grupos para reducir el número de estudiantes en el campo escolar. Entonces, esa es la razón la cual vamos a hacer grupos. El grupo A estará en persona los martes y los jueves. El grupo B estará en persona los miércoles y los viernes. Entonces, los estudiantes de la secundaria se asignarán a un grupo, ya sea A o B, basado en los hermanos de nivel que están en la primaria. Si por alguna razón hay un cambio de un hermano o hermana que va a la primaria, entonces las secundarias van a tratar lo posible, lo más posible, para que los hermanos, toda la familia esté en el mismo grupo. And just a reminder, our first day back on campus for students will be May 3rd. We know that 7th grade students have not been to campus before, and 8th grade students have been away for a long time. So we are planning to use these first weeks back to help students know their campus and how to find their classes. We will explain our expectations and help the students learn them. De nuevo, vamos a recalcar estas fechas toda la presentación. Nuestro primer día de regreso al campo escolar para los estudiantes será el 3 de mayo para los de séptimo grado. Sabemos que los estudiantes de séptimo grado no han estado en nuestro campo escolar de Arellanes y los estudiantes de octavo grado han estado fuera por mucho tiempo. Entonces, estamos planeando usar estas primeras semanas para ayudar a los estudiantes a conocer su campo escolar y enseñarles a cómo encontrar sus clases también. Explicaremos las expectativas y ayudaremos a los estudiantes a aprendérselas. Okay. And I did see a good question in the chat about the AB groups and requesting one. We will do our best to honor requests, but there are many different reasons why the groups are split into A and B. And then we also have 4 feeder schools, elementary schools that come into Arianes with siblings that we are working with. And so we are doing our best to be able then to balance the A and B groups so that there are not too many students on campus at one time. So we will try our best to honor requests, but we do know that some of the requests will not be able to be honored at this time. Hubo una pregunta en el chat donde preguntaron que si van a poder pedir un cierto grupo, por decir que si yo quiero el B, aunque me toque la A. Se va a tratar lo más posible, tratar de honrar las peticiones, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos 4 escuelas primarias, las cuales se trasladan a la secundaria de Arellanes, entonces tenemos que tratar de unir o tener todas las familias juntas en el mismo grupo. Entonces va a ser un poco difícil. Nomás tomen en cuenta que si hacen una petición, lo más probable es de que no se pueda honrar esa petición. La meta de los grupos, de nuevo, tomen en cuenta es de que porque queremos tratar de tener los menos estudiantes posibles juntos en un día. Entonces, esa es la razón la cual tenemos grupos. So some of our expectations for students in in-person classrooms is just to remember that school will look different. Students will need to bring their Chromebook, backpack, and school supplies to school. There will not be sharing of school supplies. Students will have to follow all COVID safety procedures, the mask wearing, 6 feet apart, and hand washing. Students will have to leave campus as soon as dismissed. We will not be having after-school ACEs or clubs or sports for the remainder of the year. Las expectativas para los estudiantes en las aulas presenciales son las siguientes. De nuevo, ya sabemos que la escuela se va a ver diferente. Los estudiantes tendrán que traer su Chromebook, que viene siendo la computadora, una mochila y los materiales escolares a la escuela.
También tendrán que seguir todos los procedimientos de seguridad de COVID, que viene siendo usar una mascarilla, mantenerse 6 pies de distancia y lavarse las manos. Y al momento que los estudiantes terminen el día escolar, tendrán que dejar el campo escolar igual. No habrá programa después de escuela, no habrá clubes, no habrá deportes después de escuela. All right, so after phase one, when we do have students return to campus, I know that there are a lot of questions that our students and their grown-ups have. And we want to let you know that health and safety are first and most important. And we want to remind everyone, if your student has any of the symptoms that are listed here, please seek medical attention and please make sure that your student remains at home. Please, they should not come to school if they have any of the symptoms that are listed on the screen. So, de nuevo, cuando los estudiantes regresen al campo escolar, obviamente la seguridad es lo primero. Si su hijo tiene alguno de estos síntomas, busca atención médica y que se quede en casa. Conocemos los síntomas de COVID que puedan incluir los siguientes que usted mire aquí en este folleto. Entonces se les pide que por favor, si presentan alguno de estos síntomas que ustedes miren, que por favor se permanezcan en casa. So again, we want to remind you, it is very, very important for everyone's health and safety. Students, teachers, and staff at school. If your student has any of the symptoms, please do not send them to school on that day. They can participate in the instruction online. And we want to make sure that they still have access to their education, but it's very, very important. If your student is exhibiting any of the symptoms, please have them remain at home. De nuevo, estamos recalcando la importancia de la seguridad. Salud y seguridad primero. Si su hijo tiene alguno de estos síntomas que usted miran en la pantalla, de nuevo, busca atención médica y que se quede en casa, que no venga a la escuela ese día. Va a poder asistir a su aprendizaje a través en casa, a través de línea. Entonces, aunque no venga a la escuela para estar presente en persona, va a poder de todos modos asistir a clase a través de Zoom en casa. Entonces, de nuevo, tómele una foto a esta imagen para que usted tenga presente todos estos síntomas. So what can I do right now to help my child be ready for school? Have your child practice safety protocols, wear a mask, walk 6 feet away from others, practice safe hand washing. Also prepare your child for temperature checks at school. Prepare your child for getting up and ready for school by 8:30 a.m. Make sure your child's Chromebook is charged daily. Set up a quiet space for your child to be working on schoolwork. If your child takes the bus, be sure they know where to wait for the bus in the morning. ¿Qué puede hacer usted como padre ahora mismo para ayudarle a su hijo o hija a estar listo para cuando regrese en persona a la escuela? Lo primero lo que puede hacer es que practique los protocolos de la seguridad, como usar una mascarilla, caminar 6 pies de distancia de otros y lavarse las manos de forma segura. Además, prepare a su hijo para que controle la temperatura en la escuela. Entonces, lo que también puede hacer es que empiece a practicar, a levantarse y prepararse para la escuela todas las mañanas, como que si fuera de una vez ya irse en persona a la escuela. Asegúrese de que la computadora, el Chromebook,
esté cargada diariamente porque la van a usar diariamente. También establezca un espacio tranquilo para que su hijo trabaje en las tareas escolares. También puede, si su hijo va a tomar el autobús, asegúrese de que su hijo o hija sepa dónde va a esperar el autobús por la mañana. You can also help your child be prepared by having them practice wearing a mask. Don't forget to wash your mask. Masks should be worn for only one day and then washed. También lo que puede hacer es ayudar a su hijo a prepararse haciendo que practique el uso de la mascarilla, como repasamos anteriormente, pero no se le olvide que si van a usar mascarilla de tela, que la laven a diario, por favor. Las mascarillas solo deben de usarse por un día y luego lavarse. Entonces, de nuevo, las mascarillas son solamente por un día. Can you go one more, Miss Brown? Thank you. Help your child prepare for school by practicing washing their hands. Don't forget to use soap and water, and it should be at least 20 seconds of washing with that soapy and hopefully warm water. También le puede ayudar a su hijo preparándose para la escuela, a practicar lavarse las manos, que es algo que debemos de estar haciendo diariamente hasta ahorita. De lavarse las manos con agua tibia, por lo menos 20 segundos debajo del agua, con jabón. Entonces, esta es otra cosa que usted puede hacer que empiece a practicar desde ahora. Next slide. And so what supplies does my child need for school? Well, they will need a backpack, Chromebook and charger, headphones or earbud with microphone, their binders, divider, line paper, graph paper, and then all of their pencils, highlighters, glue sticks, colored pencils, and markers. ¿Qué necesita mi hijo para la escuela? Mochila, su computadora y el cargador. Por favor, de asegurarse que traigan su cargador a diario. Auriculares o audífonos con micrófono, cuadernos, divisores, papel con líneas, papel gráfico, lápices, marcadores, goma de pegamento, lápices de colores y marcadores. And last week we had our supply distribution. If you missed that and you still need supplies, please come to our office and we will share them with you. La semana pasada tuvimos nuestra distribución de materiales nuevos. Si no pudieron asistir o no pudieron levantar los materiales, aún lo pueden hacer. Nomás pasen por la oficina de la escuela. Are breakfast and lunch being served after phase 1? Yes, they most certainly are. In-person students will receive breakfast and lunch on campus, and grab and go breakfast and lunch are still available for students who are not in person. ¿Se servirá el desayuno y el almuerzo? La respuesta es sí, se continuará sirviendo desayuno y almuerzo. Para los estudiantes que van a estar en el campo en persona, recibirán el desayuno en sus clases, en las aulas, y un almuerzo de agarre y ir al final del día escolar en persona. Y para los estudiantes que están aprendiendo a distancia, o sea, en casa, el desayuno y el almuerzo de agarre e ir seguirán estando disponibles como ha estado hasta ahorita. And so just a big reminder, what we're talking about now with in-person instruction, the first day for this, which we're calling phase 2, will be May 3rd, which is a Monday. So it's actually May 4th for 7th graders, May 10th for 8th graders. So, de nuevo, vamos a recalcar de lo que estamos hablando. Es el primer día de fase 2, viene siendo
el 4 de mayo, que viene siendo un lunes, para los de estudiantes de séptimo grado. The first day for phase 1, which was the distance learning but increased instructional time, is April 12th. So we have 2 phases coming in for more instructional time with students. Y la fase 1, que es la que vamos a entrar al regreso de nuestras vacaciones primaverales, el primer día será abril 12. Y lo que significa esto es que aún van a continuar en casa, a distancia en casa, pero van a tener más instrucción en la computadora, o sea, que van a estar con todos sus maestros. So, de nuevo, ese primer día es el 12 de abril para la fase 1. And so on May 3rd, or actually May 4th, students will be attending school according to AB groups. Our schedule will change again due to busing. We know that students and transportation is going to be a major factor. And more info about what that exactly looks like will be coming just before May. Y de nuevo, yo sé que dice el 3 de mayo, pero realmente es el 4 de mayo, el 3 viene siendo un domingo. Entonces, el 4 de mayo, los estudiantes van a asistir a la escuela según los grupos A o B, según el grupo que se les asignó. Y el horario va a cambiar debido al transporte escolar. Sabemos que va a cambiar porque dependiendo de la disponibilidad de los autobuses. Y conforme nos vayamos acercando a esta fecha, se les va a enviar más información. So what apps do you need as a parent? The first one is Parent Square. It's our communication app. You receive messages, you can send direct messages, and you can do signups and signatures. And the second one is our Aries Parent Portal. Access your child's classes, attendance, grades, missing assignments, and complete online registrations. It's really important that your phone numbers and email addresses are updated if they change so that you can still receive this information as a parent. Next slide, please. Hay 3 elementos esenciales para todos los padres. Son las plataformas que usamos y vamos a continuar usando. Vamos a revisarlos ahora. Viene siendo la primera. Estos programas requieren que su información de contacto se actualice y que permanezca actualizado, por favor. Entonces, por Aries, el portal de Aries, por lo que podemos recordar a los padres la importancia de actualizar su número de teléfono y dirección con la escuela en cualquier momento que estos cambien. Parent Square es nuestra aplicación de comunicación y más como la manera en que usted escuchó. Sí. La mayoría de la gente recibe mensajes, textos. También sabía que usted puede enviar mensajes directos a los maestros, a administradores, a los consejeros usando Parent Square. Además, a medida de que trabajamos para mover muchas de nuestras firmas electrónicamente, esta es una manera en que usted puede inscribirse y firmar documentos también. Las tarjetas de calificaciones también son enviadas a través de Parent Square y estamos trabajando en una manera de enviarle el horario de su hijo a través de Parent Square. Compartiremos un poco más en un momento para ayudarle a acceder a todos los mensajes. El portal de los padres Aries es nuestro lugar único para acceder un poco acceder a las clases de su hijo, su asistencia, calificaciones y tareas que le hagan falta. También es un lugar donde completarán los documentos del registro en línea cada año. And that's it. You can go next slide. All right, so we have, I know there's a question about the survey. So we are going to put a link to the survey into the chat.
Injustice. Oh, did someone already do that? Perfect. All right, so there is a link to the survey in the chat. Your parents, your grown-ups should have received the survey on Tuesday, March 16th. This survey is asking if your child or your student will remain in full-time distance learning, or if you choose to have your student to transition to in-person learning. The survey also asks if your student will require transportation, busing, if that is eligible for your student. And also, we are asking to inform us the bus stop with which your student will be at. We just need to know so that we can make sure that we have enough transportation. So if you have already filled out the survey, that's great. If you filled out the survey and you want to make some changes, you can go ahead and click the link and do that. If you did not receive the survey, or if you need help completing the survey, you can contact the school office. And if you received it via Parent Square and you need it in Spanish, your Parent Square will make sure that you receive the survey in your home language. La semana pasada se mandó una encuesta sobre el regreso al aprendizaje en persona. Se mandó a través de Parent Square. La encuesta les preguntaba si su hijo va a permanecer en el aprendizaje a distancia a tiempo completo o elegirá la transición al aprendizaje en persona. So, aquí es donde ustedes como padres van a escoger qué es lo que quieren que continúe sus estudiantes haciendo. También si la opción que escogen es de que va a regresar en persona, es de que si va a usar el transporte de escolar o si lo va a llevar y traer todos los días usted. También nos tiene que dejar saber la parada del autobús más cercana. Si por alguna razón recibieron la encuesta y después de pensarlo un poco más, tienen un cambio de parecer, que quieren hacer un cambio, pueden volver a llenar la encuesta en el chat. Se les puso el enlace. Mr. Mendoza, or somebody, can somebody put the link again, please, in chat? Ahorita van a subir otra vez el enlace. Aquí está el enlace, el cual ustedes pueden seleccionar ahorita y pueden volver a completar la encuesta, hacer un cambio. Si lo recibieron y por alguna razón no pueden abrirlo o tienen preguntas, nos pueden marcar a la oficina y nosotros le podemos ayudar a llenar la encuesta o contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. With the current health and safety protocols and procedures in place, we are highly encouraging parents to please make an appointment if you would like to speak to someone at the school. Please call and make an appointment before coming to school. Most of the procedures or the questions that you have as a parent of a student, they actually can be answered either on the phone or online. And we will remind any parents or guardians that are coming to the school that have made an appointment to speak to someone that all health and safety procedures will be followed, which includes an active screening of your temperature. You will be required to wear a mask the entire time while you are at the school and maintain social distancing of 6 feet between individuals. Con los protocolos y procedimientos actuales de salud y seguridad establecidos, los padres son altamente alentados a hacer una cita previa antes de ir a la escuela. Se les pide que por favor, que si planean ir a la escuela, que nos llamen a la oficina, a este número que está aquí. La mayoría de los procedimientos pueden ocurrir por teléfono, o sea, casi siempre las preguntas que tienen se pueden contestar a través del teléfono. Siempre trate de llamarnos primero. Si es preciso de que tengan que ir al campo escolar,
van a tener que seguir los procedimientos de salud y seguridad, y esto incluye detección activa. Lo que viene siendo es de que se les va a chequear la temperatura. Es requerido usar una mascarilla y mantenerse 6 pies de distancia entre todas las personas que están en la oficina. Es muy importante que por favor nos llamen. Next slide. And now we have reached the end of our presentation. I did want to give you a special note about the teacher meetings tomorrow night and throughout the remainder of the week. Hemos llegado a la terminación de nuestra presentación, pero sí quería, me pido recalcar o darles una nota importante en referencia a las juntas con los maestros que vienen el martes, miércoles y jueves. Okay, so teachers should be advisory teachers should be reaching out to meet with you tomorrow evening or Wednesday, Thursday afternoons. Los maestros de asesoría quizás ya lo han hecho, pero van a empezar a mandarles mensajes de referente a las juntas que van a tener mañana en la tarde y el miércoles y el jueves por el día. And so the information will be very similar, but it will be a different format. Rather than a webinar, it will be a meeting on Zoom so that you will have a chance to interact with your child's advisory teacher. La información que van a repasar los maestros va a ser similar a la que repasamos ahora, con la diferencia que la junta no va a ser a través de un web, va a ser a través del Zoom, como como aprenden sus hijos diariamente. Entonces van a tener más contacto con el maestro, van a poder tener más contacto con su maestro. Well, and there was a great question that was just asked in the question and answer tab. It said, will we be talking more in depth with my student's advisor? So, había una pregunta en la área de preguntas y respuestas, y la pregunta es de que si van a poder hablar un poco más profundo con los maestros de asesoramiento. And so it's not more in depth. The information again is very similar. We don't have schedules, bus or school schedules for phase 2, but it is an opportunity for you to meet and talk with your child's advisory teacher at this time. No será más profundidad, pero lo que sí viene siendo es que van a poder hablar más con su maestro. Es que aún no tenemos los horarios porque no tenemos los horarios de los autobuses, entonces es un poco difícil tratar de hablar más a fondo, pero van a tener esa va a ser una buena oportunidad de conocer al maestro de sus estudiantes, de sus hijos, y tener, si tienen preguntas, tomen esa oportunidad de preguntarles. All right, and there's some great questions that are in the chat and also in the question and answer. I do see a question about how would you be able to see your A or B group? And we will be sharing that information with you. We are still at this time working with our elementary schools to ensure that we are dividing groups or students into the groups according to their siblings and their families and any changes that need to be made. But we will share that with you once our groups are more solid. Hay una pregunta la cual preguntan cómo nos van a dejar, cómo sabremos de nuestro grupo A o B. Actualmente estamos trabajando en conjunto con nuestras escuelas primarias para determinar los grupos, pero en cuanto tengamos los grupos más sólidos que ya realmente estamos seguros que así es como van a permanecer, se les va a dejar saber a todas las familias. And I do see the graduation question or a few questions about graduation at the end of the year in the chat as well. Hay unos comentarios y preguntas sobre la graduación de fin de año. And so we are definitely
going to be working on some plans for an end of the year celebration for our 8th grade students, but it will not be at the high school. It will not be the Santa Maria traditional graduation that has taken place in the past. Definitivamente vamos a trabajar en un plan para una celebración de fin de año. A lo que sí sabemos desde que no va a ser una celebración de graduación tradicional que estamos acostumbrados a tener regularmente en la Santa Maria High School, pero definitivamente se va a hacer un plan de tratar de celebrar de alguna manera. And so we definitely want to celebrate with you in June at the end of the year and celebrate our 8th grade students and all their accomplishments, but it will definitely have to be socially distanced. Definitivamente queremos celebrar los acontecimientos de nuestros estudiantes de 8º grado, pero definitivamente la celebración va a ser con distanciamiento social. And so I do see a question that asks what day it is. We don't have that, but I can say definitively it will be in June. Just which day in June, we don't know. Hay una pregunta es de que cuándo va a ser esta celebración o graduación. No tenemos un día asignado aún, pero definitivamente va a ser en junio. There's another question too. How is school ensuring social distancing for the students that will be taking the bus? So we will definitely be talking with students about proper social distancing. Our partners at STA, Student Transportation of America, will be helping with our students to be able to understand social distancing is important, not just at school, but also on the bus and at the bus stop. Hay una pregunta también donde preguntan sobre cómo van a asegurar el distanciamiento en el autobús, si es que toman el autobús a la escuela. El distrito está trabajando en conjunto con el STA, que viene siendo la compañía que se usa para los camiones de autobuses. Y ellos se van a encargar de enseñar y promover el distanciamiento social seguro con nuestros estudiantes. Okay. I see another graduation question. Will students still get to wear their graduation gowns? We did not order graduation gowns this year. So that is typically a process that we do in March and February and March. And actually last year, it was right when school shut down. So no, we did not order graduation gowns this year. Hay una pregunta a la cual preguntaron sobre la bata de graduación, que si van a poder usar una bata de graduación los estudiantes. Desafortunadamente, igual como el año pasado, no se ordenaron las batas de graduación. Para aquellos que se acuerden que la escuela el año pasado cerró en marzo, que es cuando regularmente empezamos a hacer las órdenes para las batas de graduación, y no se pudieron hacer. So, de nuevo, este año no va a haber batas de graduación. And students do pay for their graduation gowns. They are not something that is provided to them. And so we did not collect the money and we did not order gowns this year. De nuevo, regularmente las batas son pagadas por los estudiantes, se colecta el dinero y después se pone la orden. No se colectó dinero este año, entonces no hubo ninguna orden. And so are there any questions in the chat that I missed? Any that people see that we need to answer? There was a question in regards to if I attended this meeting, do I still need to attend the Tuesday, Wednesday, or Thursday? The information is very, very similar. So it is an opportunity for you to meet with your students' advisory teacher. We will reach out to you if you do not attend tomorrow night, just to check in and see if you would still like that opportunity on Wednesday or Thursday. Hay una pregunta a la cual preguntaron que si asistieron a la junta de ahora, es necesario asistir a la junta de mañana, miércoles o jueves.
Es una muy buena oportunidad la cual ustedes deberían de tomar. Así pueden hacer la conexión con sus maestros de asesoría, ya sea mañana o el miércoles, el jueves. Entonces, es importante que atiendan. Si por alguna razón no pueden atender mañana, la escuela sí les va a dar una llamada para ver si aún van a seguir interesados y se puede hacer una programación para el miércoles o el jueves. Are there any other questions that you see that we should answer this evening? Anything that I may have missed? Oh, I do see one from Alex. Will graduation be a slideshow? That's a great question, Alex. I know that's a wonderful way to be able to celebrate and see our friends at graduation. I know that's what we did last year. We don't have an answer for that right now. We're still in the planning stages. Hay una pregunta la cual se preguntó que si la celebración de graduación va a ser a través de la computadora como se hizo el año pasado, a través de una presentación. Aún de nuevo, aún no sabemos cómo va a ser la celebración, cuándo va a ser la celebración, pero es algo que estamos planeando. And then I see a question, how long are we going to be in class when school opens? We don't have that schedule as of yet, but we will be providing you that schedule before students come back to campus. Hay una pregunta, is that the last one I see? I think that's the last one. How long are we going to be in class? Okay. Hay una pregunta la cual preguntaron por cuánto tiempo van a estar en clase cuando la escuela abra. De nuevo, aún no tenemos los horarios, no tenemos los horarios definidos para cuando regresen en persona, pero en cuanto las tengamos, se les va a dejar saber. There's a question regarding how long do I have to complete the survey? The sooner for us, the better. That way we can know how many students to plan for and expect. But you take your time to be able to answer the survey with your information that you have. Sobre la pregunta donde hasta qué fecha tengo para completar la encuesta. Obviamente entre más pronto posible que la puedan completar sería mejor para las escuelas, para que así nosotros podemos determinar cuántos estudiantes van a regresar en persona y poder hacer nuestros planes, pero tomen el tiempo que necesiten para que tomen en cuenta todo lo que tienen que tomar en cuenta y tomar su decisión. We do know that it's not an easy question, and there's a lot of decisions about students returning to school. So we do absolutely understand that. The deadline for the survey is done. There was a comment. So there was a deadline for the survey, but we had reopened it. And so the link should be live that we have put it in the chat. Luis, are you able to put Mr. Mendoza, could you put the link again in the chat? Hubo un comentario que el tiempo para completar la encuesta ha terminado. Parece que ha habido donde han tratado de completarla. La que mandó el distrito parece que sí, pero la encuesta que acabaron de subir en el chat ahorita, esa está abierta y pueden completarla a la hora que necesiten. So, de nuevo, si no han completado la encuesta, en el chat está el enlace para la encuesta que la puedan completar. Okay. I think we are going to say thank you, and we are going to end the meeting. You do have our phone number. It is 361-6820. If you think of any questions, please let us know.
Por ahora vamos a dar por terminada la junta, pero si tienen más comentarios o preguntas, nos pueden marcar a la oficina al 361-6820 a cualquier tiempo. Thank you. Thank you to everyone for joining us this evening. We appreciate you. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Se les agradece.